divisar, pero hay conexiones, ¿no?, en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Bien, en la parte superior van las entradas, ¿no? Las entradas de... Estoy aquí haciendo que ingrese su compañero. Ok, perdón, aquí estamos, acá creo que es donde está, aquí. Entonces, al PLC le ingresa un conjunto de entradas, ya hemos hablado de eso, entradas, ¿no? Sensores, elementos primarios, entradas, que aquí nos recorta un poquito recortado, no me permite abrir un poquito más esta figura. A ver si lo reduzco mejor. De repente así mejor. ¿No? Igual, ya. Bueno, hay unas entradas que van a ir en las borneras. Este es un PLC pequeño que tiene un conjunto aquí de entradas, ¿no? Como estamos aquí viendo, que están en la parte superior. Acá está la alimentación. El PLC trabaja con una alimentación eléctrica, las líneas, ¿no? Y sus conjuntos de entradas que se conectan ahí, pues las entradas pueden ser pulsadores, pueden ser contactos, pues sensores, en fin, ¿no? Cualquier otro tipo de elemento que pueda informar que está conectándose una variable que puede ser binaria o digital o analógica, ¿no? Podemos ver después. Lo más frecuente es tener entradas digitales, que significan estados de conexión o no conexión. Y a la parte inferior tenemos las salidas. Bueno, hay diversos tipos. He tomado este ejemplo y este tiene pues aquí 4 salidas y al parecer también tiene unas 4 entradas, ¿no? O quizás algo más. No alcanzo a ver muy bien, está la figura un poco chiquita, pero bueno. Entradas por la parte de arriba, la alimentación y las salidas. Ve acá que las salidas, ¿no? Las salidas, solamente está saliendo una de ellas. Miren que aquí hay una, bueno, no es este caso el que vamos a estudiar, pero lo que hace, digamos, es que se activa la salida, ¿no? Se activa la salida conectando uno de los terminales, ¿no?, de alimentación, es la línea y el neutro que están aquí en la parte de la salida, y en la parte de arriba están entrando los sensores, ¿no?, que son contactos simplemente, ¿no?, que son elementos que cierran el contacto, el switch. En cambio, acá en la salida sí hay una alimentación que está dada por la línea L y el neutro, o sea, es una salida monofásica. Y aquí vemos que las diversas salidas están conectadas directamente a la entrada, ¿no? Todas las que hay ahí, y de acuerdo a cómo estos switches que están 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 o 3, 4, no sé, ya no distingo muy claramente esto, porque es muy chiquito para mi percepción, pero en la medida que el programa trabaje, se cierra o se abren estos switches. Eso es para el caso de un control discreto, digital, ¿no? Y entonces en la medida que cierra, conecta. Por un lado está conectado al neutro y conecta digamos, el cable conector de energía, ¿no? Pasa por el controlador lógico programable en su interfase de salida, ¿ya? Que eso también se puede analizar en algún momento que tengamos, ¿no? Que son interfaces que aíslan el mundo exterior, digamos, las conexiones exteriores con el interior del PLC, que sabemos es un microcontrolador especial para el ámbito industrial, ¿no? Entonces, al cerrar, activa, porque en este caso solamente estamos viendo que se activa esta primera, digamos, salida, ¿no? Las demás están prácticamente inhabilitados, no tienen una... Bueno, el PLC puede cerrar o abrir, pero no están conectadas hacia el exterior, hacia algún elemento que va a ser controlado, ¿no? En este caso sí, ¿no? Vean, en el primer caso estamos viendo que sale y se va a este es un relay, ¿no? Un relay
que va a cerrar un contacto, ¿no? O sea, es un conmutador, pero no es de potencia eso, ¿no? Sino de control, ¿no? Entonces, este elemento bueno, relativamente es un auxiliar, no es el por donde pasa la potencia. Y bueno, aquí también vemos otro elemento que está aquí, por ejemplo, que es no lo puedo ver muy bien. Ese es un selector, ¿ya? Es un selector. Bueno, como pueden apreciar, ahí hay un selector. Estoy trayendo algo como para poder ver mejor una lupa porque está tan chiquito. Ya, entonces ahí hay un selector que le están llamando, no sé, RLT. Bueno, es un selector que puede estar conectado en un lado o en el otro lado, ¿no? Ven ustedes ahí. En un lado activa la bobina L1, es una bobina que está a la salida del PLC, ¿no? O puede activarse hacia el otro lado que activa una lámpara, es la lámpara L2, que es un piloto que estaría indicando que hay salida, ¿no? Bueno, entonces, se activa esta bobina L1, ¿no? Que al final en la parte de abajo que ya no se ve está el neutro, ¿no? Conectado. El diagrama eléctrico que está trabajando, que estaría trabajando para la parte de fuerza, donde está el motor, que hay un motor aquí que va a ser controlado, es un motor monofásico de alterna, ¿no? Este, este motor, como ven aquí en la parte de la derecha del PLC, está conectado a dos líneas, ¿no? De alimentación. Luego hay un fusible de protección, luego hay un térmico, con un protector termomagnético para los efectos de la seguridad del motor, ¿no? Luego hay incluso hay un contactor diferencial, ¿no? Que es en el campo eléctrico, lo utilizan con bastante, digamos, bueno, no mayormente siempre se usa cuando se requiere este tipo de contactor diferencial, perdón, ¿no? Y bueno, el, el termomagnético es para evitar cuando se está calentando el motor, ¿no? Y se activa, ¿no? Y el fusible es cuando hay pues ya alguna cosa, algún cortocircuito, cosas así que se eleva demasiado, entonces se abre. Entonces, ahí tenemos hasta 3 elementos de protección, ¿no? Están el fusible, el elemento termomagnético y luego estamos teniendo ahí un relay diferencial, ¿no? Entonces ya veremos, bueno, en electricidad eso lo ven nosotros, en todo caso podemos revisar un poco algunos conceptos que no queden claros. Y después de eso viene a un relé térmico más, ¿no? Que fíjense que este es un relé que se abre, ¿no? Son prácticamente con el calor se abre, ¿no? En momentos en que esté sobrecargándose, ¿no? El motor. Entonces hay una cantidad, una lista, aparte del fusible, el elemento termomagnético y luego después sigue el, el contactor diferencial antes de llegar a estas dos fases y después pasa por un relé térmico adicional, ¿no? Ahí se están pues, protegiendo grandemente al motor actuador que está en la parte de abajo, que está representado por U1, y que ese motor es el motor de potencia, ¿no? Que va a poder activarse, ¿no? Ese es el motor que se va a activar. Bien, entonces, las conexiones que aquí se están mostrando son directamente las que alimentan al motor, ¿no? Al motor, para que se
active el motor, tiene que activarse sus contactores, ¿no? Sus contactores. Y bueno, ahí hay un contactor, aparte de los de protección, hay un contactor, el diferencial propiamente, estamos viendo ahí, que daría el pase para que se alimente o tenga energía el motor, ¿no? Que finalmente es la etapa de fuerza. Normalmente se utiliza esta bobina L1 para activar un contactor principal, que sería eh, el que dejaría o asumiría el paso de la corriente fuerte, y el elemento de la bobina L1 es más bien algo auxiliar, que no es de mucha potencia, de mucha corriente, pero le da el pase para que se active el sistema de alimentación al motor. Bueno, todo eso está incluido aquí, y esta es la forma de conexión. Nosotros, para poder saber cómo debe arrancar, cómo debe parar, qué efectos debe tener, vamos a hacer un diagrama, ¿no? Ladder, que se muestra aquí en la parte a la derecha, y en esa parte a la derecha estamos viendo ya un conjunto de contactores, de elementos, de lo que llamamos bobinas, que son las entradas y las salidas de la programación ladder en PLC, ¿no? Esto ingresa las entradas, las salidas, y esos van a la unidad de procesamiento que tiene el PLC dedicada, ¿no es cierto? Y que allí es donde se aplica o se desarrolla la programación, el algoritmo que uno establezca, y de acuerdo a eso va a alimentar. Las salidas están representadas por bobinas, como pueden apreciar ahí, digamos, vamos a llamarle O1 y O2, ¿no? De output, ¿no? Y las I son las entradas, input, ¿no? Observen que en las entradas, bueno, aquí en este esquema, ladder, se ve a la izquierda, están todas las entradas, ¿no? Luego pasa por eventuales controladores, pueden tener como no tener controladores, y luego pasan ya a la etapa de las bobinas, que son las intermedias para poder activar las bobinas grandes, ¿no? Esa es la descripción, y lógicamente el comando para arrancar, para parar, etcétera, todas las seguridades que tiene que tener para que se active y que la activación sea automática. El operador no debería meter la mano en el tablero a menos que esté fallando. Primero lo que se tiene es que revisar bien, ¿no? Que esté funcionando, y luego también hay pues un tablero, ¿no? Un tablero que permite identificar mediante unos pilotos los diversos elementos que están en la programación, ¿no? Y hay un piloto de stop que siempre es útil, que acá está con el 90, me parece, si no me equivoco. Bueno, eso sirve para casos de emergencia, ¿no? Cuando se quiera paralizarle por algún caso en que pueda estar dañando las personas o las instalaciones. Ok, esto que está aquí entonces, jóvenes, es un ejemplo nada más de cómo es el conexionado, para no empezar de cero. Ya, entonces vamos a pasarnos a lo que es la parte de la programación. ¿Cómo programamos? Hay entradas, que como se ve aquí, y también hay las salidas. Las salidas están dadas por las bobinas, llamemos estas que están aquí, O1 y O2. Bien, a ver, vamos a ver. Ya. Seguimos entonces aquí. Muy bien, entonces eso era un ejemplo de cómo están conectados, sin entrar en detalles. En este caso particular, ¿no? Parece que es un arrancador que tiene, digamos que tiene un conjunto de condiciones para que pueda arrancar y luego parar, en fin. Todo eso es parte de la lógica con que trabaja. Muy bien. Hay un tablero de comando, de control, ¿no? Del centro de control de motores, para que pueda desde ahí pulsarse, o tener también los pilotos de información, ¿no? Cuando se da ya el desarrollo de la programación. Bien, entonces esto como una introducción. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los elementos de programación.
¿no? ¿Cuáles son los elementos de programación que tenemos? Lo que hay que tener en cuenta que todas las entradas, ¿no? Aquí vamos a ver si pero no lo he usado antes, pero podría ayudarnos ahora para poder avanzar más rápido, ¿ya? Entonces, normalmente aquí en los contactos, ¿no? Representan entradas, en algunos casos físicas, o pueden ser simplemente bits del sistema que está trabajando, ¿no? Bit abierto, bit cerrado, etcétera, ¿no? Bien, eso es lo que quería presentarle desde el punto de vista para ir ubicándonos y no hacer un trabajo puramente teórico. Bien, ahora, quiero que puedan ustedes apreciar, bueno, aquí hay un, a ver si logro ver, aquí tenemos la pantalla correspondiente que nos interesa revisarlo. A ver, ¿qué le pasa? A ver, así, fijarte en la pantalla, solo para ti. A ver, no sé si yo no lo veo muy amplio, pero bueno, no sé por qué no me permite, pero lo voy a hacer un ratito. Aquí, para todos, ¿no? Aquí permite, ¿no? A ver, no nos permite, ¿qué dice acá? No, estas son cuestiones accesorias. A mí lo que me interesa es que se pueda ver grande. Fíjate a la pantalla. A ver, déjenme ver, no sé por qué no me... Acá lo tengo, pero no me gusta mucho. A ver acá. Nada. Bueno, ustedes están viendo esta página que estoy mostrando, ¿sí? Mosaico, yo no he puesto mosaico, ¿no? No necesito mosaico, no. Ningún fondo de pantalla, ¿no? No sé, la cosa está marcando cosas que no interesan. Lo que a mí me interesa es simplemente presentarle la... A ver, veamos un poco esta cosa. Por aquí nada más, ¿no? A ver. Nos fijamos a la pantalla, no quiere. Solo para mí, no es para mí. ¿Ustedes ven ahí la página? Profesor, no se ve lo que está compartiendo. No se ve, ¿no? Ah, esta cosa. Bueno. A ver un ratito. Muy bien. A ver, déjenme ver, jóvenes, ¿qué está pasando con esta jarana que nos está mortificando? Yo no sé si ahí lo ven. ¿Tampoco? No está compartiendo pantalla, profesor. Solamente se ve. Perdón. Ya. Dejé de compartir porque estaba en el otro. Ya. No, ese es el problema. Yo pensé, ¿por qué no? Aunque aquí no estoy compartiendo pantalla, aquí lo que estoy es fijando en la cámara que estoy usando y que voy a utilizar para... No estoy compartiendo, no necesito compartir pantalla. A ver, déjenme ver. Este icono es como si se viera cualquiera de ustedes. Tendría que aquí salir para todo. ¿Qué dice acá? Su mosaico de video se fijará en la pantalla. Fijar el mosaico. Sí, quiero. Ahí está. Ya, ahora sí ven seguro, ¿no? ¿Sí o no? A ver, confírmeme que están viendo la... Profesor, la hoja del libro se ve. Por eso es lo que quiero que vean. Ya, ok. Esta es para no estar dibujando, ¿ya? Bien, entonces ya vimos que hay un lenguaje escalera donde hay un conjunto de elementos de entrada que son muy variados. Aquí estoy mostrándole un resumen.
¿Qué cosa tenemos en la programación ladder? Tenemos conectores, ¿no? Que pueden estar horizontales, verticales, eso es lo que hemos estado viendo. Y tenemos esto, que son las entradas, ¿no? Las entradas son contactos que pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados, como pueden ver ahí. Ya, ¿lo ven bien? Me dicen, por favor, porque entre el Meet y el Zoom me invierte a veces las imágenes, pero bueno, si lo ven bien, ok. Entonces, jóvenes, tenemos aquí, bueno, tenemos aquí los contactos de entrada, ¿no es cierto? Bueno, las líneas horizontales y verticales ya las dejamos porque sirven para poder conectarnos, ¿no? Los contactos son típicamente entradas, ¿no? Que pueden estar normalmente abiertas o normalmente cerradas. Cuando se habla de que está normalmente, digamos, cuando no está siendo activado, está funcionando como un contacto abierto, ¿no? Ahora, aquí hay que entender que cuando pasamos porque hay una programación de lógica cableada que usamos en los sistemas eléctricos, aquí ya pasamos a una programación, aquí si bien algunos elementos son elementos de entrada, que son físicamente existentes, que son switches que abren y cierran, pero una mayoría de elementos que podamos tener en los programas ya son bits digitales que están en la computadora, no son físicamente contactos, ¿no? Simplemente cuando se activa, ¿no? Cuando se activa pasa de un estado al otro estado. Si es normalmente, como en este caso estamos viendo abierto, se cierra, ¿no? Y si es normalmente cerrado, se abre, cada vez que se activa. ¿Y qué significa que se activa? Que se activa el sensor, la entrada, pues, ¿no? La entrada correspondiente. Bueno, aquí lo que está indicando son los contactos, que son los típicos elementos de entrada. Entonces, este contacto ahí dice que manda la señal, ¿no? Manda la señal de mando, está a uno. Eso está, en la parte en castellano, esto después les puedo pasar, no está bien porque está mal traducido, ¿no? Pero ya lo que quiere decir simplemente es que cuando se activa, lo que decía, se cierra, y el otro es el contacto normalmente cerrado, que lo representamos ahí, como estamos viendo, pero que normalmente, cuando, ¿no? La señal de mando actúa, se abre, ¿no? Se pone en cero. O sea, en otras palabras, el contacto normalmente cerrado está siempre en uno y cuando se activa, se pone en cero para los efectos ya de la programación y el contacto normalmente abierto está siempre en cero, pero cuando se activa se pone en uno, ¿no? Entonces, esa es la idea. Son bits que van cambiando, pero que claro, en este caso, cuando son inputs, entradas, están relacionados con elementos físicos que están fuera del PLC, que son las entradas, ¿no? Bien, luego en la salida tenemos esto, la típica bobina, ¿no? Bobina que está cuando no está activada, digamos, o sea, cuando no llega, digamos, una conexión, llamémoslo así, ¿no? A esa bobina, por la bobina es salida, después de haber pasado por las condiciones, si se activa, cuando se activa se pone en uno, ¿no? Se pone en uno ese bit, lo que significa que se energiza, digamos, entre comillas, ¿no? Vuelvo a repetir, aquí es muy fácil pensar en forma física, pero esto hay que entender que son programas, que son bits. El bit pasa a estar en un estado de uno. También hay bobinas inversas que regularmente están en un estado 1, o sea que están cerradas siempre, ¿no? Que están activadas, mejor dicho, si quieren, están activando cosas, pero cuando digamos, le llega la orden de acuerdo a la programación, se abren, ¿no? Se abren. Entonces, en vez de, es a la inversa, ¿no? Por eso se llama bobinas reversas. Bueno, esas son las típicas, las más típicas salidas. Por ahí vamos a ir mejorando alguna, o agregando, diríamos, ¿no? Luego tenemos bobinas llamadas set y reset. Bueno,
Cuando uno conecta algo, ¿no? Cuando se activa, se pasa a 1. Las bobinas normales, digamos, entre comillas, vuelvo siempre a decir, se conectan, se energizan, llamémoslo así, ¿no? Pero que lo que pasa es que pasan a un estado de 1. Y cuando deja de energizarse, se vuelve a desenergizar. Pero estas set y reset se quedan ahí enclavadas, ¿no? Una vez que lo energizamos, se queda. Para poder apagarla, tengo que tener una bobina, digamos, llamémoslo así, una bobina como salida, con el mismo nombre, pero que lo tengo que resetear, ¿no? Entonces puedo tener unas condiciones para setearla y otras condiciones para resetear. Las primeras no tienen esa característica, simplemente cuando se activa se pasa a 1 y cuando se desactiva pasa a 0, está regular, por ejemplo. Y en cambio, cualquier bobina set, una vez que se activa, ahí se queda. Tiene que activarse la bobina reset con el mismo nombre, por ejemplo, 0, o sea, O de output 1.1, significa que está la salida en el PLC, en el bloque principal 1 y punto 1 en la bornera 1, ¿no? Ese se activa y en la regular se activa y se desactiva dependiendo de la lógica, cómo esté cambiando la dinámica de la lógica y de los componentes, ¿no? De la lógica de diseño. Pero en el caso de la set y reset, esa O 1.1 se queda activado hasta que uno lo pueda activar con ese mismo nombre, O 1.1, una bobina que está colocada en el programa llamada reset, que lo apaga, ¿no? Entonces así tenemos. Bueno, luego, ahí ya en el programa puede darse algunos casos en donde tenemos que hacer un salto, ¿no? Como en las programaciones hacemos un go-to, ¿no? Se va a otro lado, en fin, ¿no? Estos jump, que se llaman jump o saltos o puentes, ¿no? Que se hacen, ya veremos en el caso de que tengamos la necesidad, ¿no? Acá estamos resumiendo un poquito, ¿no? Muy bien, entonces, aquí luego tenemos, bueno, aquí hay una curiosidad que, bueno, ya que están acá, lo vamos a mencionar. Aquí ven lo mismo, ¿no? Tanto en la bobina normal, ¿no? Como están ustedes pudiendo ver, la bobina normal, la reversa, la set y la reset. La única diferencia es que hay puntos, hay un puntito que está ahí, ¿no? Pero ¿eso qué significa? Significa que en algún momento el PLC le desconectan, ¿no? O se desconecta, se va el sistema eléctrico. Al retornar el sistema eléctrico, en estas bobinas que están salvaguardadas, ¿no? Que se encuentran salvaguardadas, que están marcadas con ese punto, cuando se retorna la energía, vuelven a estar en el mismo punto donde estuvieron cuando se quitó la energía, ¿no? Entonces es un detalle que podría ser útil para alguna programación. Y lo mismo las otras, ¿no? Donde estaban, ahí se quedan, ¿no? ¿Por qué? Porque ante el corte, se corte obviamente todo, pero al volver, vuelve al mismo punto donde estaba, el estado en que se estaba, ¿no? Bien, esa es la diferencia con estas bobinas de tipo punto, ¿ya? ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Esos son los elementos básicos más importantes que tenemos, ¿no? En esta programación. Ahora vamos a ver otros elementos que nos van a ser útiles también en otras aplicaciones que ya empezamos, ¿no? Empezamos con las aplicaciones que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver, medir un poquito de tiempo. Bien, uno de los elementos adicionales, ya estos son bloques funcionales que son una variedad que vamos a utilizar. Bueno, cuando tenemos estos bloques funcionales, que son estos de aquí, tenemos uno, el temporizador, lo que nosotros en electrónica llamamos el timer, ¿no? Este temporizador, ¿no? Bueno, ¿qué cantidad de temporizadores hay eso depende, pues, del PLC, ¿no? En este caso es un manual de otra marca, no es de Siemens, es de Telemecanique. En fin, lo importante es que un temporizador, bueno, aquí hay una representación, algunos fabricantes tienen otra forma, pero vamos a entender esto, las variaciones muy pequeñas y se puede entender. ¿Qué hace un timer? Bueno, un timer lo que hace es, cuando se le da ciertas condiciones, a partir de ahí empieza a contar un tiempo de retardo, ¿no? Un tiempo de delay, si quieren, ¿no?
de retardo antes de actuar. Bueno, este temporizador, que en el programa, según esto dice, hay de 16 timers, pues se parece PLC, ¿no? Pero pueden haber menos o más, eso depende ya de las características del PLC que tengamos escogido. Bien, lo que importante notamos aquí hay que hay dos entradas, la E y la C, enable y C, que es la de control, y el D es de done, de hecho, y el R es de run, de cuando está corriendo. ¿Qué es este temporizador? Bueno, este temporizador tiene pues una entrada de habilitación primero, ¿no? Y luego una entrada C que si están conectados en ese momento empieza a contabilizar, pero bueno, la C tiene también otras funciones que podrían no necesariamente estar conectadas E con C, ¿no? Como vamos a ver ahorita en un ejemplo, ¿no? Entonces la E es de enable, habilita al timer, es necesario habilitarlo, y la C es la unidad o la entrada de control, llamémoslo así, ¿no? ¿Qué pasa en este temporizador, ¿no? El temporizador va a tener una salida D que se activa cuando termina la temporización. Ahora, el temporizador se le tiene que configurar para cuánto tiempo va a ser su retardo. Y también tenemos, ¿no? A eso es la salida D, y la R se activa cada vez que el temporizador está contando, ¿no? Está contando, ¿no? Está, digamos, está en el tiempo de temporización, ¿no? Entonces está, en cambio D estaría en 0, solamente activa, pasa 1 cuando se termina ya el tiempo de temporización. Y ahí el run, que es se va a volver 0, y más bien el D pasa a ser 1, ¿no? Que dice ahí, cuando ya terminó la cuenta, se activa el D. Bueno, luego al interior ya del timer, ahorita lo vamos a ver ya con un programador de este tipo de PLCs, se puede ver en cuánto tiempo está corriendo ese timer, ¿no? El llamado TI, ¿no? De la TI que está acá. La variable TIB, ¿no? La variable en curso. Y el TIP es el preset, o sea, en cuanto lo configuro, ¿no? Yo puedo configurar lo que, digamos, temporice a 5 minutos ¿no? Y luego el T, I, B, pues nos está indicando cuánto está corriendo, ¿no? Está corriendo ya en medio, o sea, 30 segundos, 40, 50, etcétera, un minuto, entonces este T y B nos da el valor real en el cual se encuentra, ¿no? En el cual se encuentra el corriente. Bien, este temporizador entonces es uno de los elementos que nosotros lo vamos a usar con bastante frecuencia. Después voy a pasar a un poco de detalle del temporizador y vamos a marcar aquí los más comunes que vamos a utilizar, ¿ya? Algunos fabricantes tienen algunos bloques funcionales, por ejemplo, ya después veremos que como el contador cíclico que Siemens no tiene como bloque funcional, ¿no? En cambio, este Telemecanic lo tiene. Pero bueno, aparte del timer, ¿no? El temporizador, ¿cierto? Nosotros tenemos, el temporizador es una especie, bueno, es un contador de tiempo que una vez que termina la cuenta, le da el pase, ¿no? Para que suceda alguna cosa, ¿no? ¿Correcto? Y eso nosotros pues lo configuramos, ¿no? Pero hay una diferencia con lo que es un bloque funcional llamado un monostable, ¿no? Que aquí están presentados, ¿no? El monostable es un elemento que ya nosotros conocemos en circuitos electrónicos en general. ¿Qué cosa es un monostable? ¿No? Hay varios, acá en este caso hay 8 monostables, le llaman M0, M1. ¿no? Bueno, pero en el monostable solo hay una entrada y una salida, como pueden apreciar ahí, ¿no? Entonces, el monostable igual se va a configurar ahí el monostable, ¿no? Y cuando se activa ese
el monostable empieza a trabajar, ¿no? A activarse, ¿no? O sea, a correr su tiempo, ¿no? Pero este monostable, como todos sabemos, es un elemento al cual se le activa y va a pasar un tiempo fijo que está programado. Después de eso se vuelve a su sitio, ¿no? Independiente de que las condiciones que haya, él toma su tiempo y luego retorna, ¿no? Y ahí luego veremos qué pasa si por ahí hay otra contraorden o alguna cosa. Y aquí la entrada es ese, pues, ¿no? Es el punto en donde la lógica que hay aquí le va a decir, bueno, actívate, a partir de ahora empieza a contar, y la salida, bueno, en este caso es R, ¿no? La R que no es una salida como en el caso del temporizador, que cuando ya se terminó la cuenta sale, no. Aquí más bien cuando está corriendo el temporizador, cuando está todavía sin llegar a su tiempo de temporización, está corriendo, aquí sale un 1 en el run, ¿no? Está trabajando, está en run, ¿no? Pero cuando ya llegó a su tiempo de temporización y regresó, ya eso se vuelve 0, esta R se vuelve 0, no está corriendo, ¿no? Entonces luego esos son, los demás elementos que aquí figuran son elementos de la configuración que es, aquí vemos ahí el M sub I R, viene a ser la cantidad, lo que está contando el monostable cuando está en corrimiento. Esta es una variable, ¿no? Que en este caso nos indica cuánto tiempo, bueno, ahora lo vamos a ver allá con más detalle, pero nos está hablando de que está el monostable está trabajando, está corriendo el run. Acá mi.p es el valor preseleccionado, ¿no? Uno cuánto lo programa, ¿no? Cuánto tiempo el monostable debe tener, debe volver después de cuánto tiempo a su estado de reposo, llamemos así, ¿no? Y el mi sub b viene a ser es un valor, ¿no? Que nos indica en qué parte de la programación, si programamos 5 minutos, en qué parte nos encontramos en cada instante del tiempo, ¿no? En cada instante del tiempo. Eso es lo que nos estaría diciendo, ¿no? Bueno, en este caso, la diferencia está en que este es un valor, ¿no? Este es un valor. En cambio, este MIR que está corriendo no es un valor, sino nos está diciendo, es un 1. Cuando dice un 1 es que está corriendo, ¿no? Está corriendo el monostable y cuando ya volvió a su estado estable, se pasa a 0 y ya no corre, ¿no? Entonces, nos está hablando si está funcionando o no está funcionando. Luego vamos a ver también los contadores, ¿no? Que ya para no extenderlo por ahora, vamos a ver 3 entonces de los bloques funcionales. Perdón, 2 de los bloques funcionales, ¿no? El temporizador, el timer, temporizador, que ya lo vimos a un instante, y como estamos aquí, ¿no? Aquí está la figura. Entonces estamos hablando de el timer, el temporizador, ¿no? Y en ese temporizador sabemos que hay 2 entradas y 2 salidas que tienen una forma de trabajo. Como les vuelvo a repetir, esto estoy usando un manual, pero que hay que ver el equivalente en Siemens, ¿no? En Siemens como nomenclaturas que usa cada fabricante. Por ahora esos 2, ¿ya? Por ahora esos 2 elementos, ¿ya? Después hay más bloques funcionales, como les había dicho, que bueno, no vamos a llenarlos de bloques funcionales y vamos a pasar. ¿Qué vamos a pasar? A ver, entrar un poco en detalle esos 2, ¿ya? Y a ver, para eso podemos usar un diagrama de tiempo que nos ayudaría a entender mucho mejor cómo es su trabajo y después hacer pues ya unos ejercicios en donde apliquemos a un problema que nos planteemos, ¿no? Vamos a ver, déjenme ver aquí, yo tengo tenía esto preparado en unos, bueno, hace buen tiempo que no estoy usando. Déjenme ver, aquí tengo ya. A ver, que es, listo. Bloque, bueno, esta guía me va a mostrar aquí
un poco más de detalle en el caso del temporizador, ¿no? O timer, que le podemos llamar, temporizador. Acá es una forma como se presenta. Estamos siempre en el esquema. A ver, siempre estoy moviendo un poquito la cámara para que lo vean. Total. Ok. Para que estemos enfocando bien, bien. Entonces, bloques funcionales es lo que estamos viendo, ¿no? Bloques funcionales. Y estamos viendo este temporizador o timer y estamos viendo este monostable, ¿no? Esos dos. Después estamos dejando el contador, el programador cíclico, el registro, etcétera, ¿ya? Que se puede ver. Bueno, el temporizador, ¿no? Es pues un elemento que funciona como les he indicado, pero bueno, cuando en este tipo de fabricante tienen un programador que se programa en campo y entonces aparece una pantallita que nos da, ¿no? Nos da la configuración que uno lo configura o lo preestablece el temporizador para que empiece a trabajar en el programa en que estemos trabajando, ¿no? Como dice aquí, bueno, repito, esta traducción no hay que, pues voy a pasar por ahí una copia que me haga recordar el delegado, pero la traducción es muy mala, la han hecho muy mal y hay cosas que están más confundidas, más bien, ¿no? Bueno, acá estamos hablando del temporizador, ¿ya? Acá estamos hablando, todo esto es del temporizador, muchachos, ¿ya? Entonces, este temporizador, ¿no? Que está aquí, y bueno, y más allá, vamos a ver. Lo vamos a estar viendo con un poco más de detalle. A ver, yendo así rápidamente. Esto de acá no es la programación, esto es lo que está, perdón, esto de acá no es la configuración, disculpen, sino esta es una especie ya de un pequeño programita, ¿no? Que se está haciendo para probar esto, ¿no? Este temporizador. Fíjense, aquí está las dos entradas que serían la E y la C, que están comandadas por por unos elementos de entrada, ¿no? Que están en esta parte. Entonces, las entradas siempre, eso también ya aprovecho aquí, las entradas en los PLC están aquí en el lado izquierdo y las salidas están aquí en el lado derecho. Es en general en todos los PLCs con lenguaje escalera, ¿no? Bueno, estas son entradas. ¿Qué entradas son? ¿Qué cosas representan? Pues pueden representar un switch que se mueve, que se encuentra, un sensor de nivel, un sensor de... En fin, por ahora no nos interesa, pero son entradas que son condición. Esta es una entrada normalmente abierta que tiene que activarse. ¿Para qué? Para que se active el punto E de enable, ¿no? Y esta otra de abajo tiene que activarse para que se habilite C. ¿Ok? Aquí estamos mostrando con eso entra el temporizador. No estamos usando la otra salida, ¿no? Solamente de la D, de done, que es cuando ya terminó su cuenta, le activa a esta bobina, ¿no? Que es una bobina de parada para este caso. Bueno, este es un ejemplo, digo, ¿no? Ya, para ver cómo se ve ya el temporizador en la programación del PLC, en la programación ladder del PLC, ¿no? Bien. Aquí nosotros, bueno, esto ya es propio de este fabricante, así que no vale la pena estar indicando. Esto en su programador hay que saber, tiene algunas cositas para que lo programe. Nosotros vamos a trabajar con Siemens, así que hay que ver su analogía. Él tiene el bloque funcional que estamos viendo, lógicamente. Bien, aquí, por ejemplo, sí es interesante la forma como aquí se describe, porque eso nos permite con mayor claridad explicar. Este T6, ¿qué significa? Que es el timer o el temporizador número 6. Bueno, eso depende del PLC, como le decía, si admite 8, 6, bueno, son 4, 8, 16 temporizadores. Cuanto más grande sea, pues más costoso, ¿no? Los mini PLCs tienen muy poco, ¿no? En fin, entonces, acá esto se visualiza. Esta es una pantalla de visualización de la configuración, ¿ya? Que en el caso del TIA Portal tiene que tener, o sea, el TIA Portal está asociado a Siemens, tiene que tener pues una información, cómo estoy configurándolo y cómo lo estoy
ajustando, ¿no? Obviamente hay un teclado aquí en el programador que nos da el fabricante de esta marca para que nosotros variemos y regulemos, ¿no? O sea, podemos variar estos valores, ¿no? Entonces, el temporizador número 6 tiene aquí el N, y voy a ver la parte de adentro, ¿ya? El TB, que es la base de tiempo, time base, ¿no? La base de tiempo quiere decir es la unidad en que vamos. Aquí está un segundo. Bueno, en general puede ser 0.1, a ver, puede ser, si no me equivoco, 1 milisegundo, 100 milisegundos, un segundo, un minuto, etcétera, ¿no? Bueno, solamente una cantidad de casos, ¿no? Ya por defecto se va a, creo que en este tipo de temporizador, a un minuto. Entonces hay que ver en el timer, si uno no lo configura por defecto, a dónde se va, ¿no? A qué tiempo. Bueno, esta es la base de tiempo, ¿no? La base de tiempo. No dice todavía el tiempo que va. El preset es 500, quiere decir que este temporizador está programado para poder hacer un retardo de 500 segundos. Y el modify, preset ya dijimos, y el modify es un comando, una configuración de seguridad del programador, ¿no? Si, por ejemplo, alguien hace un programa que está funcionando y si lo dejas en modify en no, ya nadie le mueve el programa, ¿no? Si lo deja en yes o en sí, entonces cualquiera que viene le puede cambiar la configuración. Entonces hay que tener, digamos, saber para qué sirve, ¿no? Si ya tu programa está funcionando y no quiere que le alteren, entonces se pone modify no, ¿no? Y modify sí. Bueno, entonces se entiende estos valores que están, y si no se entiende, pregunten, por favor, ¿ya? Bien, y entonces por la entrada tenemos enable y C, ¿no? Que es lo que he estado viniendo indicándoles, ¿no? Y por la salida, pues también, ¿no? Ya eso hemos hablado, ¿no? Ya no es bueno repetir, E y C, acá están, y en la salida tenemos done cuando se termine y run, ¿no? D. Listo. Ok. ¿Qué más? Ya. Yo creo que en un diagrama de tiempo queda mucho más claro lo que vamos a explicar, el funcionamiento. Esta es la configuración, esta es la forma como se conecta, y ahora pasaremos, si no me equivoco aquí, a ver, déjenme ver un momentito, para ver un diagrama de tiempo, de acá. A mí me interesa que es más ilustrativo de cómo trabaja. Ahora, estoy diciéndole que aquí estoy usando una información de un manual de Telemecanique. Todos los grandes fabricantes tienen su propio. Ahora Telemecanique se ha absorbido, hasta donde yo sé, se lo compraron Schneider y no sé cómo era Jarana. Pero lo importante es que hubo una época cuando empezaron esto de hace muchos años. Ya hicimos un primer seminario hace 20 años, creo, o más, 20 y tantos años. Lo hicimos ahí en la Avenida Brasil para gente que estaba especial. Eran los albores en donde se empezaba a aplicar los PLCs hace bastante tiempo atrás, ¿no? Modicon es el inventor, o sea, el que tiene la patente de invención de los PLCs. Pero bueno, les decía de que esto obedece a este fabricante y tiene sus características, lo estoy usando eso, ¿no? Este tipo de nomenclatura y todas esas cosas. Hay que ver cómo presenta Siemens sus temporizadores. Tiene que tener su temporizador, obviamente, no puede no tener. Bueno, entonces el bloque funcional llamado temporizador, aquí les sigo explicando, lo vamos a explicar ya en su funcionamiento. Esto acá ya lo explicamos hace un instante, tiene su entrada, su salida, bueno, todo ahí indicado, ¿no? Por ejemplo, aquí nos está diciendo de que nosotros hemos preestablecido para 90 segundos de temporización y que en este momento el timer, el temporizador está en 62. Es importante, cuando nosotros preseteamos a 90, ¿no? Como está aquí, digamos, la cuenta se pone en 90, ¿no? La cuenta se pone en 90,
este valor de la variable en curso se pone en 90 y a partir de ese valor de 90 empieza a reducir, ¿no? 89, 88, 87, así sucesivamente, ¿no? Cuando llega a cero es cuando terminó la cuenta, ¿no? Cuando llega a cero. Entonces, veamos por acá, ¿no? Está la base de tiempo, dice el valor en curso, es lo que les estoy explicando hasta acá, ¿no? Y el enable, ¿no? Y la nada de control, etcétera. Ya lo explicamos eso. El temporizador, ¿cómo funciona? Esta es la parte que nos va a ilustrar mucho mejor, ¿no? En un diagrama en tiempo. Por eso es muy importante ya para aplicaciones que no sean simplemente hacerle correr un tiempo, ¿no? Miren. ¿Cómo las señales que controlan el temporizador son las señales de entrada, obviamente, ¿no? Son, a ver, voy a poner esto que esté bien centradito. Ya. ¿Cómo se llama? Las entradas son E y C, ¿no? Pero ¿cómo es que juegan E y C, ¿no? En el funcionamiento del timer, del temporizador. Cuando las dos entradas de E y C están en 1, ¿no? Entonces empieza a producirse el descontador. Ya le digo por qué, pues es cuenta, pero cuenta del valor que está seteado hasta 0, ¿no? Entonces, en otras palabras, para que empiece a contar hay que ponerle a E y C un 1. Quiere decir que tenemos que conectarlas los dos y hacer de que llegue, de que pase una condición y se active el temporizador. Entonces, repito, aquí ya viene una primera cuestión. Aquí, por ejemplo, pero ya no voy a estar leyendo eso, esta de aquí es la entrada E, esta de aquí es la entrada C, ¿ya? ¿Ok? Esta de aquí es la salida D y la salida R, ¿ya? Que son las salidas y entradas. El T y B no es salida, es un valor que se encuentra, digamos, en el tiempo que está que estaría marcando si tenemos un programador aquí, ¿no? El 62 que aparecía ahí, eso nos estaría indicando. Bueno, fíjense qué pasa. Aquí el enable se habilita, o sea, pasa de 0 a 1. Ok, ya. Pero, ¿qué pasa con el C? El C también en ese mismo momento se activa. Por lo tanto, a partir de este momento empieza el desconteo, llamémoslo, o la cuenta, ¿ya? Empieza de 90 y empieza a bajar de 89, 88, etcétera, 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 ¿no? Y hasta que, ¿cuándo terminaría su cuenta? Cuando llega a 0, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí terminaría la cuenta, miren, ¿no? Entonces, miren lo que va pasando, ¿no? Aquí lo habilitamos, E y C están en 1 y por lo tanto sigue la cuenta. Voy a rayar acá un poco esto ya. A ver. A ver, preguntas, por favor, ¿eh? Si es que no tienen, si no están entendiendo, me dicen, porque yo ya no voy a repetir esto, ¿eh? Por favor, muchachos. Tenemos que hacer muchas cositas ya. Entonces, estamos preparándolo para que ustedes resuelvan problemas. Para que nosotros resolvamos problemas sería la pregunta, ¿no? Pues mejor dicho, la expresión. Enable y C habilitados empieza a descontar, empieza a contar, llamémoslo así, ¿eh? Bueno, se llama descontar, pero aquí ven ustedes, ¿no? En bajada. Esta es la condición que nos están manejando para que empiece a descontar. Y como siguen durante todo ese tiempo hasta llegar acá, entonces sigue descontando. Pero ¿qué pasa cuando llega aquí? A 0. Termina la cuenta. ¿Quién se activa cuando termina la cuenta? Se activa el D, que es done, ¿no? O sea, le dice ya terminó, está hecho. Ok, y ahí se activa el done. Ok, hasta ahí, ok. Pero ¿qué pasa? Miren acá. Miren acá. El enable continúa hasta por aquí y el C continúa un poco más, pero antes de eso se pone a 0, ¿ya? Se pone a 0. Entonces ya no están los dos en 1, sino E está en 1 y C está en 0. Bueno, esto no va a volver a contar porque para que vuelva a contar, ¿no? Tendría que tener los dos en 1, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? En este pequeño intervalo
A ver, ¿qué pasó? Acá ha ingresado un compañero suyo. Vamos a ver, ya. En este pequeño intervalo, ¿no? En este pequeño intervalo de acá, ¿qué es lo que notamos que sucede? En cuanto a la cuenta, no vuelve nuevamente a presetearse. Nada, no le hace caso porque no están los dos en uno. ¿Ok? Está uno en uno y el otro en cero. El don le dijo, ya se completó y no pasa nada. Sigue, ¿no? ¿Ok? Y al mismo tiempo, ojo, al mismo tiempo, cuando ya empieza la cuenta, el run empieza a correr y acá dice ya no corre más, ¿no? O sea, el down de salida de nos indica que ya terminó la cuenta y este señor dice, no, ya no corre más. Cuando llegamos a este punto, fíjense, a este punto de acá, nos encontramos ante una situación siguiente, ¿no? ¿Dónde está ahí? Esto que está aquí es la corrida. ¿Quién está comandando todo esto? Es estos dos de acá. El E y C son las entradas, miren, ¿no? Entonces, cuando el enable se va a cero, fíjense, y el C ya está en cero, cuando los dos están en cero, entonces este se presetea, ojo, se presetea, pero no empieza a contar. O sea, se vuelve ahí a colocar en 90 esto, ¿eh? Se queda cargado en 90. No cuenta hasta que recién, cuando se produce los dos en uno, ahí empieza a realizar la cuenta, empieza a bajar de 90, 89, etc. ¿Está claro? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, ¿qué nos dice el señor Quispe, nuestro delegado? ¿Está claro o no está claro? A ver, necesito que se comuniquen. No, esto no, yo no estoy hablando un monólogo, si no, no hago la clase. Les envío esto para que lo lean. Le pongo ahí. Tenemos que comunicarnos. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Está claro, ¿no? Ya. Listo, continuamos. Ya, el que no pregunta ya después pues va a tener que preguntar, pero ya no va a ser tan... El momento es ahora. Bien, entonces cuando los dos pasan a uno, otra vez empieza a contar. ¿Y qué pasa? ¿No? El run empieza a correr, porque dice, está contando, pero fíjense que los dos ya no se quedan en uno. El C, que es el control, se manda a cero, y el 1 y 0 no le permito seguir contando. Se queda congelado ahí. ¿Eh? Se queda congelado. Hasta que nuevamente vuelvan a estar en uno y sigue contando. ¿Eh? Entonces, este detalle hay que tenerlo muy en cuenta, que esto se queda ahí congelada la cuenta, porque ha dejado este bajón, ¿no? Y se puso ahí. Cuando recién los dos están en uno, sigue el proceso de la temporización, el conteo. Bueno, y durante este tiempo en que se corrió, digamos, empezó a correr, el run pasa a 1, pero después se para y nuevamente en 0. Cada vez que están corriendo, el run se pone en 1. ¿No es cierto? Y el don no ha llegado porque no llega a 0. Recién cuando termina la cuenta y la salida dice ya terminó, es cuando se llega a 0, ¿no? Es lo que estamos viendo acá. Detalle importante que se congela, ¿no? Y a partir de ese elemento sigue la cuenta después de un tiempo. O sea que hay un tiempo que uno podría extenderlo, ¿no? En cuanto al conteo, porque lo congela, ¿no? Y bueno, y aquí este indicador que tenemos acá del R, ¿no? El indicador del R es un indicador que nos dice cada vez que corre, y el indicador del down, que es de salida, nos indica cada vez que termina su cuenta, ¿no? En tanto eso pasa, lo que está sucediendo en el interior, sucede este diagrama de tiempo que, como les había dicho, es mucho más ilustrativo, ¿no? Ok, entonces aquí continúa la cuenta debido a que los dos se pasaron a 1 hasta que llega a 0, ¿no? Cuando llega a 0 la cuenta, entonces se activa el down y se queda arriba en 1 y, bueno, el run deja ya, pues, cuando ya llegó a 0 ya deja de correr y ahí se queda, ¿no? Entonces vean ustedes que este diagrama de tiempo
que, bueno, ahí lo demás trata de explicar lo mismo, nos ilustra cómo trabaja el PLC. Este PLC, este temporizador, este bloque funcional del temporizador en telemecánica. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí preguntas que hubiera. ¿Ya? Preguntas, esperamos a ver, voy a darle 2 minutos para que pregunten. Tomo un poco de agua y luego vamos a darle los 2 primeros trabajos que vamos a hacer. Sí, dígame. Normalmente cuando hay ese cambio de 0 a 1 ocurre como un pequeño ruido, creo que para ese cambio. En esta ocasión, este ruido que podría aparecer, ¿no?, en el cambio de los estados, ¿en qué puede afectar al programa, ya cuando se implementa físicamente? No, los programas, como ven, o el programa, este bloque funcional trabaja cuando encuentra un 1, ¿no? Y como esto es binario, realmente no, o sea, lo que a él le interesa está en estado alto, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir acá, ¿no? A ver, vamos a ver. La respuesta es la siguiente. No hay que olvidarse que todo esto es programación. O sea, que esto no son señales físicas. Claro que vienen de elementos físicos externos, ¿de acuerdo? Pero esto es programación, son unos y ceros, variables digitales que el microprocesador no está. El microprocesador es muy tonto para eso, puede hacer cualquier cosa cuando le mete un montón de ruidos, digamos, cuando se produce el cerrado de cualquier switch que no tenga su acondicionamiento, puede haber pues un conjunto de saltos y estará haciendo cualquier cosa, ¿no? Pero esto ya es cuando ya está, ya ingresó a la programación y como les decía antes, esto no hay que confundirlo con estados físicos que uno está conectando, sino más bien con señales digitales. Están en 1, el 0, en 1, el 0, ¿no? Pero sí, el problema que usted plantea es el problema de los ruidos. Claro, el problema de ruido es un problema ya previo que uno tiene que solucionar antes de hacer la programación. O sea, no puede uno, si voy a usar como entrada, vamos a ver, digamos, no sé si aquí lo tengo, ¿qué importa? Digamos por acá, no sé. Bueno, voy a poner más bien el anterior, ¿ya? Para aclarar la pregunta que está haciendo su compañero. Aquí está, por ejemplo. Si esta entrada que estoy poniendo por acá, ¿no? Acá. Si esta es una entrada de un switch externo, ¿ok? Si esta entrada es un switch externo y es la que nos produciría en el, digamos, en el cerrado y apertura nos haría un chillido de puede conectarse, desconectarse porque todavía esto en el tiempo no se estabiliza, ¿no? Eso puede ingresar acá, obviamente, indicándole como un 1, un 0 y lo va a bloquear, pues, ¿no? Pero para eso es que tenemos nosotros que acondicionar nuestras entradas ya en un sistema de automatización para que entren limpias. Y una de las formas de hacer que entren limpias, por ejemplo, es usar un monostable. ¿Ya? Ustedes saben que el monostable se dispara una vez y después ya no le importa lo que haya, ¿no? Se queda ahí plantado y lo que entra después, lo que sale después del monostable, ya es limpio, es un 1 o un 0, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos se llaman elementos supresores de los ruidos, ¿no? Entonces es un acondicionamiento, si estoy trabajando con contactos ruidosos que no dan un contacto firme, ¿no? Y correcto, y que pueda, por razones del proceso, no lo puedo ajustar en el proceso bien, o son algo automático, ¿no? Entonces, en esos casos hay que colocar un elemento de limpieza, ¿no? De los ruidos que haya, ¿ya? Esa sería la respuesta, porque si no va a hacer cualquier cosa. Los programas son bien brutos, ¿no? Si reciben lo que reciben, es lo de siempre, ¿no? No pueden
programa, por muy inteligente que es, salvo, bueno, inteligente significa que le tenemos que poner pues ahí algo que determine él. En vez de que nosotros coloquemos un monostable, tiene que el mismo procesador ver si se pasa, cuántos minutos y cuántos segundos, cuántos milisegundos, en qué momento. Bueno, complicarse en esa cosa, no, esa es la parte del tratamiento de las señales de entrada que tienen que entrar limpias. Por eso que en la parte de la interfase de entrada debe ser muy limpio. Si le ponemos cualquier cosa, como cualquier computador va a contestar de la manera que, que reciba, ¿no? Y va a hacer cualquier disparate, ¿no? Por eso, digamos, la responsabilidad del diseñador, si va a ser para algo aplicado, significa de que tiene que colocar señales limpias. Y bueno, ya les digo, ¿cómo? Porque si tengo algo ruidoso, lo que pongo es un mono estable, y ustedes saben por la teoría de circuitos electrónicos que un mono estable solamente lo dispara una vez, un one shot, ¿no? Y se acabó, y ahí ya se queda, ya puede pasar cualquier cosa en la entrada, pero ya se disparó y ya no le importa el ruido que haya, ¿no? Es una manera de limpiar, es esa. Ok, ¿alguna otra pregunta? Y si no quedó claro, me informa. Ya, bueno. Vamos a darle luego ya los problemas que hay en su. Muy bien. Si no hay preguntas, vamos ahora a indicarle, jóvenes, qué es lo que tenemos que hacer como parte ya de los primeros ejercicios, la aplicación de lo que estamos ahora viendo, ¿no? Entonces, aplicación número 1. A manera de ejercicio, vamos a desarrollar esto, ¿ya? Uh-huh. Yo tengo un motor, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerlo a ver por aquí. Que trabaja, ¿no?, con una bomba, ¿no? Un sistema de bombeo que, bueno, trae y envía, ¿no? Esta es la bomba. Motor cero, ¿no? Bomba que va a enviar. Ya esto continúa el proceso, ¿no? Entonces tengo un motor y otro, tengo dos bombas, digamos así, ¿no? De proceso, ya. Llamémosle así, ¿no? Ya. Dos procesos, vamos a ver. Perdón, un proceso, pero dos, ¿no? Dos bombas. Bueno, la bomba va aquí, viene bombear, ¿no? Ok, entonces, ¿yo qué cosa debo hacer? ¿Cuál es el problema, no? El problema, ¿cuál es el siguiente? O sea, ¿cuál es el ejercicio, no? ¿Ya? El ejercicio es
vamos a llamarle así, determinar el control determinar, o ya podemos también llamarle diseñar el control, ¿no? El control de dos bombas M0 y M1 de tal forma que cuando una de las bombas llega al 80% de, de tiempo de operación, ¿no? Da el paso a la otra bomba. Da el paso a la otra bomba que debe tener un tiempo de operación de menos del 20% de su tiempo de operación. ¿No? Entonces, el fabricante de las bombas no dice tiempo de operación de la bomba, ¿no? Tiempo de operación antes del mantenimiento es de 10 horas, ¿no? Entonces a eso se refiere el tiempo de operación. Tiene que estar operando 10 horas, después de las 10 horas debe pasar a una etapa de mantenimiento. ¿Ok? Eso es para cada una de las bombas. El fabricante nos da esa información, ¿no? ¿Ya? Y aparte, en el sistema que se va a diseñar, debe contemplarse las seguridades, ¿no? Debe incorporarse las seguridades. ¿Qué seguridades? Los térmicos, los protectores de motor, o llamemos así sí, pues los protectores, llamamos, ¿no? Protectores de motor. ¿Qué significa eso? Bueno, los térmicos se demoran en actuar, esos sensan cuando la bomba está recalentando, ¿no? Esos son térmicos, ¿no?
En cambio, el protector de motor actúa más rápidamente cuando hay una sobrecarga, digamos que sea más del 200%, ¿no? Pero eso ya son sistemas de protección, ¿no? Por decir, ¿no? Más del 200% me refiero de la corriente nominal, pues, ¿no? Por ejemplo, que por alguna razón, si es una bomba que está consumiendo, por decirle algo, 50 amperios, bueno, si llega ya a 200 amperios, perdón, 100 amperios ya debe cortarlo, ¿no? Y eso puede ser instantáneo en algún momento, porque no tiene que ser demorado, ¿no? Entonces es un sistema de protección que habría, ¿ya? Debe estar incorporado ahí, ¿no? Y obviamente su sistema de arranque, parada, ¿no? Y su sistema de operación, ¿no? Entonces ponemos acá su sistema de operación. Sistema de operación, ¿no? ¿Cuál es el sistema de operación? Tiene que tener, pues, el start, ¿no? El stop. Start, ¿no? Start, no estoy haciendo start. Stop. ¿No? Y la emergency, ¿no? Emergency. Emergencia. El corte por emergencia, ¿no? Que puede darse también ante una eventualidad. Entonces son cosas que tiene que tener, ¿no? Su sistema de arranque, parada, ¿no? Su bloqueador por emergencia, luego tiene su sistema de protección para los motores, todo eso debe estar, que eso es lo clásico. Y acá lo que hay que ver en el ejercicio es que tenemos las dos bombas, ¿ya? Independiente de cómo arranquen, se arrancan en una primero, la otra no está en nada, en fin, o cómo se funcione. Lo importante es que cuando llega al número de horas de operación, debe dejar de operar esa y dejar que pase la siguiente bomba, ¿no? Las dos bombas realmente están viniendo de una misma fuente, digamos, del proceso, ¿no? Aquí voy a ponerle así mejor para ya, la misma fuente del proceso, pero lógicamente no están trabajando las dos, porque una de ellas está esperando que la otra llega para que vaya a su mantenimiento y trabaja la otra, ¿no? Ahora, si hay intervalos, bueno, hay que también, ¿no? Puede pararse por alguna razón, ¿no? Que no tiene que ver con la bomba, que puede ser por operación, puede ser que se para pues una hora, ¿no? Y luego después sigue operando. Entonces, para los efectos del mantenimiento preventivo de las bombas y los motores, se necesita que tenga este control para que comunique. Claro, tiene indicadores también, ¿no? Hay que poner indicadores. Tiene que avisar al operador, ¿no? Aquí indicadores, ¿no? Indicadores, ya. Entonces, eso es, señores, el primer ejercicio que hacemos como para probar a ver cómo nos organizamos en hacer, cómo desarrollamos un controlador, ¿no es cierto?, de este sistema simple de dos bombas, ¿no?, que están trabajando en un proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Ok. ¿Preguntas que hubiera? Bien. Profesor, o sea, para el diseño, se podría hacer temporizadores, pero, o sea, con un tiempo, o sea, que nosotros podemos considerar corto o 10 horas, en horas, por ejemplo. Mire, en el caso de Telemecanique, que tengo acá el manual, ustedes tienen que ver en el caso de ¿cómo se llama? De Siemens, ¿no? Sus temporizadores tienen una base de tiempo también, ¿ya? Que son parecidos, pero
hay que... En el caso de estos, trabajan, como les decía, en la base de tiempo puede poner uno creo que de 100 milisegundos, un segundo, un minuto, ¿ya? Sí, pues, un minuto, sí. Y entonces, eh, y en la cantidad que uno puede, en este caso, el temporizador de Telemecanic, la cantidad que uno puede presetear más grande es de 9.999, ¿ya? Pero eso ya corresponde a las características del PLC, ¿no? En el caso de Siemens, que vamos a usar nosotros, hay que ver cuánto es lo máximo de tiempo que se programa para el temporizador, ¿no? Claro, como estamos viendo temporizadores y entradas, entonces vamos a usar más temporizador, ¿no? ¿Ya? Para controlar ese tiempo. ¿Ok? Entonces, el número es el más grande número que, por ejemplo, se puede programar en el caso de estos. Es 9.999, ¿no? Entonces, si usted dice 9.999 minutos, ¿cuánto es eso, no? No, me refiero, por ejemplo, esto supuestamente le vamos a presentar como un programa. Ya, Sí, claro. Ya, me refiero a que nosotros podemos poner un tiempo ilustrativo, ¿no? Para que no sea tan largo y se puede mostrar de frente nomás como No, es. no, ilustrativo no. Es un tiempo fijo, tiene que usted fijarle. No, Cuando claro. llega a 10 horas, ¿cuánto es 10 horas en minutos? Su base de tiempo es en minutos. No, sí entiendo, pero digamos para mostrarle el proceso en el programa no vamos a esperar horas, ¿no? Hasta que se cambie, sino solamente para mostrarle a Ah, usted. no, pero un momentito, ya eso es un escalamiento para hacer la demostración, se cambia un ratito eso, ¿no? Pero el Ajá, proyecto claro. es así. Claro, ahora este mismo trabajo, ya más tarde vamos a ver a la hora que toca el laboratorio, muy similar al que vamos a hacer, ¿no? Para el laboratorio, el primer laboratorio. Ahí sí tenemos pues que, claro, acondicionarlo para que ahí ya no es solamente el ver el programa, ¿no? Simulado que está funcionando, sino que vamos a tener que aplicar y ver que está funcionando el proyecto, ¿no? En el laboratorio tenemos esa limitación, que vamos a verlo funcionar, ¿no? En cambio, aquí la simulación puede aguantar, ¿no? Claro, para no estar esperando pues el número de horas, eso se pone más o menos real, un poco el tiempo puede ser más, menos, pero y ya para los ejercicios que se pueda ver, para ver que el programa corre, uno puede reducirlo, pues, ¿no? Para observarlo un rato, ¿no? No vamos a demorar 10 horas. Si a eso se refiere, sí, ¿no? Sí, se acondiciona para poder ver que funciona el programa, ¿no? Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien. Eso sería entonces, señores, nuestra clase de hoy día y ya con eso empezamos a desarrollar nuestros primeros proyectos. Después ya vamos a hacer proyectos un poco más largos, más amplios, de mayor detalle. Por ahora estamos viendo, empezando esto para aplicar esto, ¿no? Estos elementos que hemos hoy día conversado. Y pues vamos acondicionándolo al TIA Portal, que es el software con el cual vamos a simular. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, estaríamos para atenderlos. Si no, estaríamos. Adelante, señor Quiñones. El mismo. Este link que tienen ustedes acá, ese sirve para todo el ciclo. ¿Ok? El enlace que tienen ahí, todas las veces nos vamos a reunir. Solamente fijamos la hora y a ese enlace se ingresa. ¿Ya? Ok, jóvenes. Por ahora nos vemos más tarde a las 4 para poder hacer lo que correspondería al primer laboratorio, explicarle en qué consistiría el primer laboratorio. Ok, muy buenas tardes. Gracias con todos. Ok, vamos a ir cerrando la